Estuve refiriéndome en otros videos al tema de la Edad Media. Sigamos con este periodo. Un periodo que, como ya indiqué en otra parte, eh, es un lapso de tiempo de 10 siglos que va del siglo V al siglo XV, de la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída del Imperio Romano de Oriente. O sea, cerraría la etapa de lo que fue el Imperio Romano con la queda de Constantinopla. Aunque el concepto, la idea de romanidad, la presencia del Sacro Imperio Romano, va a continuar en Occidente durante 400 años más. Eh, y estuvo presente hasta el siglo XX y sigue estando la romanidad presente de algún modo en nuestros parámetros culturales. Sin embargo, ahora en esta pequeña charla, eh, quisiera referirme ya lo vine haciendo en otras, a esa primera etapa de la Edad Media, ese periodo en el que se va conformando el occidente medieval, el occidente cristiano, un periodo que va del siglo IV al siglo VII, y que es una etapa de profundas transformaciones. Es el fin de la autoridad imperial en Occidente, por lo menos durante 300 años no vamos a tener un emperador en Occidente, el emperador está en Oriente, en Constantinopla. Es la etapa en la que los germanos se asientan en los territorios de lo que había sido el Imperio Romano y van reestructurando esas tierras, esas provincias, van ocupando un lugar político, militar de preeminencia. Es la etapa en la que también la iglesia va ocupando un lugar muy importante, sus obispos ocupan el lugar de los antiguos burocracia imperial, son los que conocen de leyes, de la parte jurídica y de teología, de cultura, los que han heredado el saber clásico. Entre las figuras de los obispos y de los intelectuales cristianos, sobre todo se destacan aquellos que denominamos santos padres, entre los que hay algunas figuras eminentes en el siglo IV, que son San Ambrosio y San Agustín, padres, pilares del occidente cristiano. Y tenemos que mencionar, dentro de todo este proceso de cambio, de transformación, la conformación, el surgimiento de una institución que va a ser fundamental para la estructuración de la Europa medieval, de la Europa que continúa a la vieja Europa clásica grecorromana. Y esta nueva Europa medieval va a tener como protagonistas fundamentales y como institución fundamental, institución que está en la base de la tradición europea, el monacato. El monacato. Los monjes, ¿sí? La institución monacal se va formando progresivamente en la cultura, en la civilización cristiana. No nace con el cristianismo, pero sí en los primeros siglos del cristianismo ya empiezan a surgir algunas figuras, algunos personajes que quieren llevar una vida cristiana más intensa, que buscan de algún modo la soledad, la oración, la penitencia, sobre todo después que cesan de alguna forma las grandes persecuciones del tiempo del imperio cuando era pagano y buscan entonces otras formas de heroísmo cristiano. Antes eran los mártires, ahora son los grandes ascetas, los que se retiran a lugares apartados en soledad, a hacer penitencia, a hacer oración, a reflexionar acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y entre esas figuras aparece, por ejemplo, San Antonio del desierto. Tenemos que ubicar dos regiones, antes que nada, donde se da este fenómeno, entre el siglo III y el siglo IV, que es en Egipto y en Siria. Mencionaba la figura de San Antonio, un eremita que vivió una extensa vida y que su biografía quedó eh,
documentada en la obra de lo que escribió otra gran figura que fue San Atanasio, aquel insigne luchador contra el arrianismo, aquella herejía de los primeros siglos del cristianismo. Luego vendrán otras figuras importantes de la vida eremítica, de esta vida ermitaña, de soledad, de silencio, que va a evolucionar esta vida de ascetismo. Y van a empezar a surgir lo que es la vida cenobítica, del eremitismo a la vida cenobítica, que cuando comienzan a vivir en comunidad estos hombres que buscaban la soledad, el silencio, la oración, la penitencia. Y así se van formando las primeras comunidades monásticas que van a necesitar darse reglas, y en el monacato oriental, en lo que es la zona oriental de lo que era el viejo imperio romano, hay una figura eminente en el siglo IV que es San Basilio, que va a ser de algún modo el padre del monacato oriental. Occidente tiene su evolución. En las Galias, lo que actualmente es Francia, hay una figura muy importante, San Martín de Tours, que echa algunas bases de algunas comunidades monásticas. Entre los visigodos hay en España, los visigodos, alguna regla escrita por San Leandro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla, dos figuras eminentes que hay que en algún momento dedicarle algún estudio, ¿no?, de la historia hispana. Y en Irlanda tenemos un monje importantísimo, que es San Patricio, que es el que va a evangelizar a las comunidades celtas de esa isla, que va a ir fundando comunidades monásticas entre los celtas. El cristianismo celta tiene un rol muy importante en estos primeros tiempos del medioevo, pero San Patricio no va a lograr cristianizar a los anglosajones, que ocupan gran parte de la isla de lo que hoy sería Inglaterra. Ese rol le va a tocar a otro monje, la conversión de aquellos anglosajones. Pero antes de hablar de la conversión de los anglosajones, vayamos ahora, recorrimos la Galia, España, Irlanda, a la península itálica. Ahí nace una figura que va a ser el gran padre del monacato occidental, que es San Benito de Nursia, que al principio lleva una vida eremítica, luego va conformando comunidades hasta que se establece en Monte Cassino, un lugar emblemático para la cultura occidental y monacal, y ahí él va a establecer su comunidad, va a desarrollar su vida monástica, y sobre todo lo importante que tiene San Benito es que nos deja una regla, la regla que va a ser la base, el sustento de las comunidades monacales que se van a desarrollar en la Europa occidental medieval. Luego de San Benito vamos a ver que se multiplican las comunidades monásticas en Europa. Hay mapas donde se puede ver lleno de puntos negros que son todas las comunidades monásticas. Esas comunidades monásticas van a tener un rol fundamental porque no solamente son hombres dedicados a la oración, a rezar por el resto de la gente, sino que son hombres dedicados al estudio, que van a conservar en sus scriptorium el saber clásico, van a copiar los textos antiguos, van a ser grandes copistas, van a trabajar la tierra, van a fomentar el trabajo. La gran regla de San Benito es ora et labora, difundir el trabajo, ¿no? Junto con la oración difundir el trabajo intelectual y el trabajo manual. Van a ir avanzando sobre los bosques, convirtiendo esos territorios en tierras cultivables. Van a ser una avanzada de la civilización de aquellos tiempos. Y de los monasterios benedictinos van a surgir eminentes evangelizadores, que van a terminar de conformar en los últimos siglos del primer milenio la Europa cristiana. Junto con un detalle, antes que me olvide, San Benito es considerado uno de los padres del occidente cristiano. Justamente el Papa Benedicto XVI, una de las razones por las que eligió este nombre es en honor a este padre de Occidente, porque uno de sus grandes
ideales era justamente restaurar esa tradición cristiana de Europa. Hablamos del monacato como una de las instituciones claves en la formación de la Europa occidental. Otra es el papado. Hablaba recién del Papa Benedicto. Ahora me voy a referir a otro Papa, Gregorio Magno, que va a consolidar la institución papal en Occidente. Ya no hay en Occidente en este periodo emperador, y la figura del Papa de Roma va emergiendo como una figura central. En relación además con las iglesias de otras regiones, de otras provincias romanas, y con los reyes germanos, sobre todo con los francos, va a haber una relación, porque los francos son los reyes germanos que se convierten al catolicismo. Muy importante, ¿no?, la relación. Pero sobre todo, Gregorio no solamente es importante por la labor política que desarrolla, político-eclesial, sino por la labor cultural, religiosa, cómo va dándole formas a la liturgia de aquellos siglos, formas que llegan hasta hoy. A él le debemos justamente lo que hoy denominamos, él le terminó de dar forma a lo que hoy denominamos los cantos gregorianos, que reciben el nombre de tan eminente papa. Y él es el que se propone terminar de convertir, por ejemplo, a los anglosajones, aquellos germanos que habían ocupado la zona de las Islas Británicas y que eran paganos, y San Agustín de Canterbury, un gran monje benedictino, va a ser el enviado por el Papa Gregorio a fundar monasterios, a estar entre aquellas gentes y a difundir el cristianismo. Y a lo largo de su vida y de la labor desarrollada, las islas británicas van a ser ganadas para el cristianismo. O sea que vamos a tener una tradición celta, sobre todo con Irlanda, en Irlanda, Escocia, y una tradición anglosajona. Y esas islas británicas, esos anglosajones ya convertidos al cristianismo, a su vez luego en el siglo VII y VIII van a dar evangelizadores monjes que van a cruzar el continente y evangelizar una de las zonas que todavía quedaba por cristianizar, que era la Germania, ¿no? La Germania ahí en el centro de Europa. Una historia larga, rica, conflictiva, pero una historia para leer, releer y profundizar. Estos son bosquejos de aquellos primeros 1000 años posteriores a la era cristiana.